Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 en transmisión remota. Cada uno de nosotros está en su casa, pero todos aquí en la radio y conectados también en redes sociales como La Venganza Radio. Hay un WhatsApp para los oyentes, que es el siguiente: 6585-5580, prefijo 54911, si escriben desde el exterior. Vamos a contar historias de extravagancias médicas, historias de vendedores de elixir, de sacamuelas, supuestos sabios. Y tenemos algunas, ¿no? En estos tiempos. Bueno. Hablemos primero de José Recuero, que era un español que vivió en el siglo XVIII y que era ciego. Y su prodigiosa habilidad como médico era reconocida en Villa de la Mancha, en la zona de la Mancha, naturalmente, y más precisamente en los campos de Calatrava y Montiel. Aseguraban los vecinos que Recuero era ágil de manos para tocar la vihuela y que podía curar con la música a los enfermos, y lo hacía con jotas, fandangos y seguidillas. Pero donde con más asombro se veía la eficacia del doctor Recuero era en el tratamiento de las picaduras de las tarántulas, productoras de un mal horrible conocido en esos tiempos como tarantismo. El doctor Francisco Cid, miembro de la Academia de Madrid y médico titular del Cabildo de Toledo, escribió un libro para demostrar con curiosos datos que el tarantismo se curaba con la música, al modo como se hacía en la Puglia, en Italia. Sí. Bueno, en esta obra se decía que en La Mancha habían muerto varios por no encontrar quien les tocase la tarantela, o por haber llegado tarde el que la debía interpretar. Y el ciego José Recuero había viajado a Italia y se había instruido en todas las tarantelas que se tocaban en el país. Bueno, en un viaje de estudios medicinales se aprendió todas estas músicas para curar a los picados españoles, a los que picaba la tarántula en España. En febrero de 1783, el noble Manuel de Córdoba sufrió una picadura. Ya estaba en su última confesión cuando se acercó José Recuero. Dice la crónica que Recuero peló la viola, empezó con un fandango, el enfermo permaneció quieto hasta que inició una tarantela. Y el enfermo, Manuel de Córdoba, empezó a bailar con ligereza y sin perder el compás. Parecía el más diestro bailarín. Los presentes se reían de ver bailar a un hombre al que jamás se habían visto moverse con ninguna música. José Recuero hizo bailar al enfermo toda la tarde y el enfermo sanó. El método de Recuero fue famoso y muy solicitado, tanto que el rey Carlos III lo llamó cuando se enfermó. Y el ciego Recuero tocó para el rey alguna música, pero fue en vano, porque al rey no lo había picado una tarántula. Tanto es así que se murió, ¿no? Esa es la desventaja de que no te pique una tarántula y solo tengas sabido cómo curar picaduras de tarántula. Otro asunto. Un cirujano poco escrupuloso del siglo XVIII, esta vez en Francia, fue Jacques Bollier, más conocido por el nombre de Frere Jacques. Dicen que operaba los cálculos hepáticos de un modo sorprendente. Lo notorio en el método de Frere Jacques era que hacía las operaciones de una forma grosera y muy poco científica. Y también en que era uno de los pocos que se atrevían a hacer esa operación, la operación de cálculos hepáticos. Sus conocimientos en anatomía eran producto de su antigua profesión. Había sido verdugo. Frere Jacques fue uno de los que diseñaron la muerte de Damiens, aquel que había intentado matar a Luis XV, ¿se acuerda? Digo, diseñaron porque fue una muerte muy preparada, muy teatralmente preparada. La hemos contado aquí muchas veces.
Primero le arrancaban una cosa, después otra, y así, bueno, esto le proporcionó a este hombre profundos conocimientos de anatomía. Y el mariscal de Lorge supo de las habilidades de Frere Jacques y lo hizo llamar. El duque creía sufrir cálculos hepáticos. Muy cauto, antes de entregarse al cirujano, juzgó conveniente ponerlo a prueba. Y entonces se buscaron en París 22 enfermos de cálculo hepático, de la piedra, como le llamaban entonces y ahora a la enfermedad. Estos 22 enfermos fueron llevados al palacio del duque y operados por Frere Jacques ante los ojos de los médicos del rey. Estos médicos informaron que las operaciones habían sido efectuadas horriblemente, pero que todos los afectados se habían curado en pocas semanas. Más cauto aún, el duque de Lorge hizo firmar a Frere Jacques una nota en la que debía responder con su muerte si algo salía mal. Y el tipo firmó. Y tuvo lugar la operación. Y fue un desastre. El cirujano estimó que al duque no le quedaría mucho tiempo de vida y entonces tuvo la siguiente idea. Se le acercó alegremente, le comentó al enfermo que tenía sus últimos minutos de lucidez, ¿no? En ese momento. Le comunicó, que los resultados habían sido magníficos. Y el mariscal, el duque de Lorge, se puso contento por un ratito. Y rompió, el duque, aquella carta que había firmado Frere Jacques. Y al otro día se murió. Así que se salvó Frere Jacques, que terminó sus días en Rusia, según parece. Última historia. A comienzos del siglo XIX, un médico de Mustang, llamado Enrique Cohausen, ¿qué quiere? Se llamaba así. Sí, bueno, Enrique sí, Cohausen. Sí. Tenía la siguiente teoría. Consideraba que el aire que los pulmones repelían estaba saturado de toda clase de emanaciones, incluso de átomos absorbidos en el interior del cuerpo. Así, de acuerdo con la experiencia, el aliento del enfermo te enfermaba, era infeccioso. Hasta allí, todo más o menos pertinente. Pero Cohausen también aseguraba que el aliento de una persona sana debía contener elementos vigorizantes. Y si dicho aliento era inhalado por otros, ingresarían estos elementos vigorizantes a la sangre y todos terminaríamos jóvenes, contentos y felices. Muy bien. Cohausen aseguraba que el más poderoso bálsamo vivificador era el aliento de las muchachas jóvenes. Sí. Bueno, en lo cual claramente no le faltaba razón. Cohausen decía haber comprobado que al entrar ese elemento esencial en el torrente sanguíneo de un hombre mayor o enfermo, renovaba la sangre cansada y aceleraba el movimiento del pulso. Me gusta esto de sangre cansada, Sí. Es una figura poética interesante. Más interesante desde el punto de vista poético que médico, pero bueno. La sangre cansada que llega casi pidiendo permiso a las heridas y sale con morosidad, despacito. Bueno, el caso es que este hombre citaba textos antiguos para adornar su teoría acerca de sus aires rejuvenecedores. Habrá citado a la Sulamita y todas esas cosas. Bueno, Plinio contaba que en el extremo más alejado de la India vivían hombres que carecían de boca. No comían y no bebían, pero se mantenían vigorosos oliendo. Tenían nariz, entonces olían el perfume de las flores. Bueno, eso era uno de los textos que citaba Cohausen. Las teorías de este hombre tuvieron un éxito efímero. Cuando se publicó una edición inglesa, algunos médicos londinenses aplicaron a sus pacientes el método.
hicieron que los hombres débiles por enfermedad o por vejez recibieran el aliento de algunas muchachas que eran especialmente contratadas, ¿no? Para este fin. Debía ser algo digno de verse. Y estaban los tipos ahí medio tambaleándose y las minas Buah. Soplando. Pero los resultados no fueron los esperados. Bueno, depende de lo que uno esperara, ¿no? Lo que quiero decir es que los tipos no se curaban. En realidad yo hubiera esperado justamente eso, que no se curaran, pero... Claro, claro. Más tarde aparecieron quienes, olvidándose por completo de los fines del tratamiento, pagaban no para curarse, sino porque les gustaba que lo soplaran. Y entonces iban y decían, a ver, hágame soplar un rato que me siente un poco caído. No sabemos qué fue del extraño doctor Cohausen. Así termina esta selección de disparates médicos. Tengo algunos otros, como cualquiera que haya ido alguna vez a hacerse curar algo, como cualquiera que mire la televisión, ¿no? Bien. ¿A quién dedicar esto? A los médicos argentinos, que son los mejores del mundo. En todas partes reclaman médicos argentinos. Sí, señor. No solo los médicos argentinos son los mejores del mundo, los enfermos argentinos también son los mejores del mundo y recorren, son pedidos por todos los hospitales. Triunfan en todas partes. Bueno. Bien. Entonces, a todos ellos les dedicamos esta charla. Hemos ido a buscar algún tanguito que tuviese algo que ver con estas curas. A mí me gustó Recuero, y como tenía algo que ver con la música, bien puede ser el motivo de nuestra ilustración, que no es otra cosa que el tango para que bailen los muchachos. Los muchachos que bailaban al son de la vihuela de Recuero. No está mal, ¿eh? Es una indicación terapéutica. Bueno, vamos a escucharlo, este tango, en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Dale.